10-10. Mari Mari, compuche. Come que llanto. Dale buen tu ley mi. Debajo de las araucarias. Podría ser con Guillo Mapu. O no, en Aipil, Kimche, Lemu. Podría ser Pehuenche Mapumu. Pero no tiene nieve, ¿verdad? Araucarias. Pehuen, en otro lado. Araucarias. ¿Dónde estamos? Es la pregunta. ¿Dónde están esas araucarias? Les tengo una sorpresa. Caminen conmigo, compuche. Mari Mari, come 500, Leimi. Estamos aquí en Talcahuano, Talcahuano, la ciudad. En la plaza de Talcahuano, mira, ahí está la municipalidad. Después te voy a contar de lo que se esconde ahí, en el edificio, ¿cierto? Ajá. En el Winca edificio, traidor alcalde Henry Campos Coa. Arriba ahí en el piso, ahí está calentito, mirando el mar. ¿Ah? Ya te voy a contar tu historia, Henry Campos Coa. Pero mira lo que te quiero mostrar, lo que tiene el Yanacona este aquí en el patio. Mira quién está aquí. ¿Lo reconoces? ¿Sabes quién es? ¿Ah? ¿Te hace sentido? ¿Quién está aquí, en esta escultura? Este puyo. Ah, en esta memul, madera, esculpido. Ah, con un pangui. Así te voy a tener, Campos Coa, agarradito el pellejo, igual que un gato, para que me devuelvan los chemamul que te robaste la plata. Yanacona, traidor, a las mapu, a los cuifiqueche yema, a los espíritus, a Talcahuano. Míralo bien, mira, y ahí está tu iglesia, Huinca. Ahí está mi lacu, Talcahuano, con el garrote en la mano. Con ese debería darte, por llevarte los 12 cruces chemamul del puente Perales en su cementerio donde está enterrado él. Veamos qué dice aquí, compucha, a ver. ¿Qué dice esta humilde placa de madera? A ver. ¿Alcanza a leer o no? Poco se alcanza a ver. Poco se ve ya. ¿Eh? Míralo bien. La Cuyem entrega para el alcalde Henry Campos Coa y su vergüenza en tu tumba, el tun, en el pueblo, Talcahuano, pueblo en Perales, en el Morrillo Perales. Entrégamelo ante toda nuestra gente, ante la nación mapuche y el mundo. Como un político se ha robado la plata de las cruces mapuches otra vez de los muertos y oculta el cementerio. Abuelo, aquí en Yeyipún te lo pido, la Cuyem, que vuelvan los chemamul al pueblo. Compuché, y la Nehuentuleimi, Moñelei, Mapuche Ñem. Hay que proteger el santuario. ¿Ah? Hay que proteger el santuario. Aquí, en lo simbólico, rodeado de estas araucarias añejas, ¿cierto?, que han sobrevivido aquí en Talcahuano, en la plaza, mira. Frente a la municipalidad. Ahí. Municipalidad de Talcahuano. Ahí se esconde el alcalde, Henry Campos Coa, electo por segunda vez, ¿ah? ¿Cómo puede existir un lonco, ¿cierto?, un líder de una comuna, de un lof, en este caso Talcahuano, Guarriamú, Talcahuano, que la ciudad lleve el nombre del toqui del lonco importante, que esté en los libros, que fue el hombre, ¿cierto?, el líder del cual su hijo mató a Valdivia y lo quemaron vivo aquí en el puerto. A Talcahuano lo quemaron vivo, a Milacu, que está a la espalda aquí en el puerto, porque su hijo mató a Valdivia con sus escuadrones. Y este alcalde, encontramos la tumba de Talcahuano en el puerto, el puel, Talcahuano puel. Y este alcalde lo esconde. Ahí arriba, mira, en el último piso allá, ahí estuve en reunión yo con él, en un PowerPoint en mi computador. Recuerda que soy ingeniero, también soy Winca, soy letrado. Le hice una exposición, le expliqué para que saliera de su ignorancia. Con los pies arriba de la mesa tomando café. Arriba de la mesa. No tengo plata, me dijo. ¿Y si te consigo los recursos?, le dije. Ningún problema, me dijo. Lo ponemos en valor. Y le conseguí la plata. ¿Y sabéis qué hizo con la plata, abuelo? ¿Sabéis lo que hizo con la plata? Este caradura, este corrupto. ¿Ah? Y abogado, ¿ah? Pagó un estudio falso. ¿Cómo es posible? Mira. ¿Cómo es posible? Mira estas raíces. Un foqui profundo. ¿Cómo es posible? Al pehuen, al puyo que está aquí, mapuche, tú sabes lo que yo hablo. Yo le pido, mira, a estos foquis, ¿cómo es posible
que el yanacona más grande de esta tierra esté ahí arriba, dirigiendo la ciudad, tomando decisiones para destruir el patrimonio cultural de la nación mapuche y de Chile, porque esto es champurria. Mapuche, cuifique, yem, champurria. Tomaste la plata que me conseguí con la CONADI porque el sistema funcionó en Ricamposcoa. Tomaste la plata y pagaste un estudio falso, con profesionales falsos que vamos a poner su nombre aquí junto con el tuyo y el del Lonco, Ricardo Buenul Toledo, porque él también se le informó y también colaboró para esconder el lugar sagrado y para destruirlo, siendo mapuche. Él va a tener también su responsabilidad en esto. Pero le pagaste a arqueólogo y a un asesor cultural la mitad de la plata de los 12 millones, la mitad. Henry Camposcoa, a ti te hablo. La mitad le pagaste por una pega de 4 meses para que se pararan ahí y dijeran que a simple vista no hay nada. Te voy a poner fotos de los informes y de lo que digo, porque todo eso lo tengo antes de que tú lo hicieras desaparecer. Y los videos que ojalá que estén ahí, ¿cierto? De los consejos municipales cuando vine a defender el pueblo, delante de todo. Y una de tus concejalas me llamó que yo era un espíritu loco. ¿Te acuerdas? Ya eso está grabado ahí también. Por defender la patria, por defender el lugar ancestral, por defender el origen de Talcahuano, por la identidad de todo el chorero que está aquí, de todo el mapuche que está al otro lado del Biobío y para el norte. Te conseguí los recursos y pagaste un estudio falso que dice que ahí no hay nada y te gastaste la plata. Esto te va a salir caro en Ricamposcoa. Yo te voy a demandar, aunque me lleve, no sé, la vida, tiempo, te voy a demandar a ti, a la municipalidad. Pero esto no se va a quedar así. Recuerda que la ley protege, tú eres alcalde y eres abogado. Y tú sabes que esto está protegido por la ley. Y es afecto a demanda, totalmente a demanda. Así que aquí también pido delante de Milacu que me lleguen los abogados espíritus, los de verdad, los que no se corrompen, para demandarte y para ponerte como ejemplo de lo que no se debe hacer. Un hombre letrado, abogado, hijo del puerto, criado en la base naval, weón, con los marinos, y ocultando la tumba de Talcahuano, ocultando lo más sagrado ahí, porque eso tiene miles de años. Son las guerras incas mapuche, las guerras españolas mapuche y nosotros después la república. Tú sabes todo esto, eres un letrado y te haces el ignorante. Con tus mismas armas te vamos a atacar, con ley. Y vas a tener que pagar en Ricamposcoa, eso te lo aseguro. Y tengo detrás de mí a mi abuelo que me acompaña y a los espíritus mapuche. Que tenga un hermoso nuevo gobierno de 4 años. Henry Camposcoa, traidor a la patria, alcalde de Talcahuano, vergüenza nacional.